pensaste que el video terminaba aquí, pues te equivocaste. En este canal vas a aprender con un gran análisis técnico todos los temas de electrónica y de tecnología. Muchas veces en YouTube encuentras videos cortos, muy parecidos a este, pero que simplemente no te enseñan nada y el video termina. Ahora, en estos momentos, vamos a continuar con el diagrama esquemático. Vamos a analizarlo paso a paso para que tú puedas aprender electrónica sin costo alguno, y no solamente ello, para aquellas personas que no conocen mucho cómo armar cualquier circuito electrónico en protoboard. Te lo voy a explicar en la última sección de este video y vamos a hacer pruebas técnicas con el protoboard de este mismo circuito. Así que sin más que decir, continuamos entonces. Bien, ahora sí estamos listos para diagramar rápidamente. La verdad que es muy simple y sencillo el diagrama. Tenemos acá el puente de Dios, es un puente de Dios, la representación gráfica de un puente de Dios como este de acá, por ejemplo, que es el que vamos a utilizar en la práctica. Tiene dos pines de entrada, es de corriente alterna, que son estos dos de acá arriba, y dos pines de corriente continua para la salida, en este caso el positivo y el negativo, ¿no? Entonces aquí podemos observar, vamos a poner por acá la entrada de corriente alterna por aquí, y aquí el negativo, ponerlo en rojo, el positivo. Acá es el positivo, el negativo y las entradas de corriente alterna. Ok, vamos a poner nuevamente azul. Vamos ahora a diagramar el fusible. Vamos a suponer que este es el fusible. El fusible que tiene que ver con la carga. Si la carga en este caso es de 1.3 o 1.4 amperios, un fusible de 4 amperios o de 5 amperios más que suficiente. Vamos a ponerle 5 amperios, ¿no? No necesitamos más realmente. Vamos a conectar la fuente de alimentación directamente a la carga. La carga vamos a conectarla por acá a la derecha. ¿No? Una pequeña lámpara, en este caso una lámpara L1, 12 voltios, 1.4 amperios, ¿no? Como lo hemos visto. Y directamente lo conectamos al fusible, ¿no? Y por acá conecta a la carga. La carga baja, la conexión directamente a la entrada de alimentación, en este caso la fuente de alimentación negativa, y directamente por acá viene la otra toma conectada al fusible, ¿no? Aquí es el más, este es la fuente de alimentación, en este caso es 12 voltios, ¿no? 12 voltios DC, ¿no? En ambos extremos, y esa es la conexión a la lámpara directamente. Ahora acá viene la parte interesante, ¿no? La parte interesante es que vamos a utilizar, como les decía, una resistencia y un diodo. Vamos a conectar directamente la resistencia aquí. Y en este caso la resistencia va a ser una resistencia de 1K, como lo hemos visto. Puede ser un cuarto watt, medio watt, eso es indiferente. Y también vamos a utilizar un diodo LED rojo. Vamos a ponerlo por acá. Un diodo LED rojo, que puede ser cualquier diodo, incluso bicolor, como lo vamos a ver en la parte práctica después, ¿no? Es un diodo LED. Vamos a ponerle diodo LED, ¿no? LED rojo, ¿no? Un LED rojo. Y vamos a hacer la conexión directamente de aquí, del positivo, va conectado a la resistencia al diodo, y finalmente el diodo cierra el circuito con la conexión directa al negativo del puente de Dios. Y no solamente ello, en paralelo al fusible, este es el fusible, acá en paralelo, vamos a conectar directamente nuestro puente de diodos, las entradas de corriente alterna, ¿no? Acá conectamos así, ¿no? Acá, y finalmente esta parte de aquí la conectamos directamente por acá,
Hacemos así y subimos, ¿no? Acá. Es decir, las entradas del puente de diodos van conectados en paralelo al fusible. Y ahí tenemos nuestro circuito para realizar el análisis técnico en estos momentos. Bien, vamos a empezar el análisis técnico rápidamente porque la verdad que es muy sencillo. Vamos a analizarlo en dos puntos. Cuando yo aplico la alimentación y cuando se produce un cortocircuito aquí en la lámpara y se funde el fusible. Primero yo aplico la alimentación en el estadio 1, ¿no? Yo aplico la alimentación de los 12 voltios. Vamos a poner el color verde para ver el flujo de la corriente eléctrica. ¿Ok? Yo conecto la alimentación de los 12 voltios. ¿Qué va a suceder? El fusible está conectado directamente y el fusible es simplemente un cable internamente conectado, ¿no? Por lo tanto, es un bypass, ¿no? Si bien es cierto, es un sistema de protección, es un puente. Entonces, prácticamente, toda esta circuitería, si se dan cuenta, están conectados en paralelo al fusible. Por lo tanto, si el fusible está cerrado, es decir, está operativo, todo esto prácticamente no tiene nada que hacer en el funcionamiento. Entonces, si yo aplico la alimentación, el fusible está en paralelo a la parte electrónica y por lo tanto inhabilita la parte electrónica. Por lo tanto, la corriente va a circular por acá, ¿no? Existe una corriente, ¿no?, que va a circular por acá, pasa por el fusible, viene por acá y retorna a tierra. Este es GND o el terminal negativo y hace que obviamente la lámpara se encienda. Ese es en el estadio 1. ¿Por qué? Porque la corriente siempre va a ir por el lugar donde le ofrece menos resistencia. El fusible es un simple cable y por lo tanto la corriente va a preferir ir por el fusible que por la parte electrónica. Eso lo estoy puenteando. Prácticamente, ¿no? Digamos así, prácticamente la parte electrónica aquí no sirve, no está funcionando cuando yo aplico la fuente de alimentación y entonces la corriente total circula por el fusible, va a los extremos de la lámpara y retorna a tierra, ¿no? Ahora, acá hay algo importante, ¿no? Acá hay algo importante de tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo es que se polariza, ¿no? Acá hay un positivo, viene por acá hay un positivo y acá hay un negativo, ¿no? Y luego retorna a tierra. Ese es por un lado. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a retirar todo. ¿Qué sucede ahora si estando encendido se produce un cortocircuito? Miren, ¿qué sucede si se produce un cortocircuito? ¿Qué sucede si yo agarro los terminales, ¿no?, los terminales de aquí, ¿no?, y puenteo esto, la carga? Produzco un cortocircuito. La corriente que circula por acá, ¿no?, que está bajando, al producirse un cortocircuito, lo que está haciendo es prácticamente uniendo los cables de entrada y la corriente y se va a elevar en teoría al infinito, ¿no? Al infinito. ¿Y eso qué significa? Que el fusible se va a fundir porque el fusible para este caso solamente soporta 5 amperios y al elevarse la corriente el fusible se va a abrir por completo. El fusible se abre. Y al abrirse el fusible, ¿qué va a suceder? Entonces ya no está en paralelo la circuitería. ¿Qué va a suceder, no? Vamos a hacer el análisis ahora en ese instante de tiempo, ¿no? ¿Qué sucede cuando el fusible se abre, ¿no? Se produce el cortocircuito y el fusible se abrió, ¿no? Entonces, cuando se produce el cortocircuito, lo que pasa es que el fusible se abre, ¿no? Se abrió el fusible, ¿no? Se abrió el fusible y por lo tanto, ahora, ¿qué va a suceder con la corriente, ¿no? En ese instante de tiempo, ¿qué va a suceder con la corriente? Ya se abrió el fusible, entonces la corriente ya no va a pasar por la lámpara y la lámpara se apaga, ¿no? Entonces la lámpara pasa a off, ¿no? Se apaga, la lámpara se apaga. ¿Y qué va a suceder ahora? Ahora ya existe un flujo de corriente por el circuito, que es lo que vamos a analizar en estos momentos. ¿Qué va a suceder con el circuito? Ahora la corriente va a venir por acá, ¿no? Va a venir por acá. Luego de ello, como ya no puede pasar por el fusible, y ahora tiene un flujo de corriente por la parte electrónica que hemos creado. Entonces viene por aquí y llega a este punto. En este punto, acá hay un positivo, ¿no? Acá hay un positivo de este de acá, que es el positivo. Y por lo tanto, la corriente no puede ir por el diodo D1 porque el diodo D1 está polarizado en sentido inverso y el diodo D2 sí está polarizado en sentido directo, ¿no? Este D2 está polarizado en sentido directo. Acá hay un más, acá hay un menos. Viene por aquí, ¿no? Entonces la corriente ahora viene por aquí. Llega a este punto, ¿no? Y tampoco puede ir por acá porque el diodo D4 también está polarizado en sentido inverso. Acá hay un más, ¿no? Y por lo tanto la corriente no puede ir ni por D1 ni por D4. Ahora la corriente es positiva acá y viene por la resistencia. La resistencia es más, acá hay un menos, acá hay un más,
acá hay un menos, y por tanto ahora la corriente va a circular por la resistencia, que es una resistencia limitadora de corriente, y luego por el diodo LED, haciendo que el diodo LED se encienda, ¿no? Y no solamente ahora la corriente viene por acá, ¿no? Y retorna al negativo, ¿no? A este punto. Ahora acá es más, ¿no? Acá es más, acá es menos, y este diodo D3 está polarizado en sentido directo. Ahora acá es más, ¿no? Acá es menos. Entonces la corriente circula por acá, por D3, llega a este punto, y en este punto la corriente retorna y sube acá, ¿no? Por acá no puede llegar porque estaría en contra de la ley de la física, ¿no? Primero porque el fusible está abierto, y así esté cerrado no puede ir por acá, siempre va tiende a ir al polo negativo. Entonces ahora la corriente va a ir por acá, por la lámpara, y va a circular hacia tierra. ¿Por qué? Porque la corriente siempre va a tratar de ir del polo positivo al polo negativo. Entonces pongo en serie la electrónica que hemos creado con este puente de diodos y la lámpara de salida. Pero ¿por qué la lámpara de salida no se enciende? Y si el LED, acá viene el detalle técnico, ¿por qué el LED rojo se enciende y la lámpara no? ¿Por qué? Porque la lámpara tiene una resistencia muy baja, y esta resistencia de 1K es más alta que la resistencia de la lámpara, y por tanto la cantidad de corriente que circula por acá es muy pequeña, del orden de los 4 o 3 miliamperios, que no van a poder excitar y producir la luminosidad que necesita esta lámpara incandescente. Recuerden que esta lámpara es una lámpara incandescente, ¿no? Es una lámpara incandescente y necesita una alta corriente para que se ilumine. Esto es un cable prácticamente, ¿no? Este de acá es prácticamente es un cable, ¿no? Enrollado, porque es una pequeña bobina interna que tiene esta lámpara, y es su resistencia muy baja con respecto a la resistencia de 1K. Entonces la corriente lo que va a hacer es disminuir la corriente para poder encender el LED teniendo una resistencia limitadora de 1K, porque estamos aplicando 12 voltios, 1K de resistencia limitadora, y el diodo LED se va a encender y la corriente va a circular por la lámpara, pero la corriente es tan pequeña, del orden de los 2 o 4 miliamperios como hemos visto, y simplemente la lámpara, en este caso L1, no se va a encender y se va a mantener apagada. Simplemente se comporta como un circuito cerrado para el retorno de la corriente. De esta manera yo estoy haciendo que el LED se encienda, y este LED también no necesariamente tiene que ser un LED, también puede ser un diodo LED flash bicolor, como lo vamos a ver en la parte práctica con el protoboard, y el LED se mantiene encendido y la lámpara se apaga. Y ahora, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué va a suceder si yo después de todo esto restablezco nuevamente, ¿no? Restablezco el fusible? ¿Qué sucede si yo restablezco el fusible nuevamente? Ahora retorno al punto inicial, en donde la corriente va a ir directamente por la lámpara, la va a encender y retorna al polo negativo. ¿Por qué? Porque el fusible hace un puente y puentea a la parte electrónica, debido a que la corriente siempre va a preferir el punto que le ofrece menor resistencia. Ya no va por la parte electrónica, sino va por el fusible, y la lámpara se enciende. Así de simple, así de sencillo. Ahora sí, vayamos a la parte práctica sobre el protoboard. Pues bien, nuevamente con ustedes estamos acá ahora a la parte práctica, ya con un protoboard. Vamos a usar un protoboard como este. No tengan en cuenta la parte de la derecha porque son pruebas de otros proyectos. Tenemos aquí el protoboard, uno clásico, y algo importante a tener en cuenta en el protoboard es que las conexiones se realizan de una manera simple, ¿no? Y muy fácil de conectar. Acá tenemos unas líneas verticales, ¿no? Y otras líneas horizontales. Todos estos puntos, cada uno de estos puntos se conectan entre sí, es decir, por debajo hay un cable, y por lo tanto, si yo tengo este punto conectado aquí y yo conecto un cable aquí, este cable lo estoy conectando a este terminal de este dispositivo, para que tengan una idea. Aquí son de manera vertical las conexiones, y aquí son de manera horizontal. Esto yo ya lo he explicado en un video hace mucho, pero mucho tiempo. El canal tiene más de 15 años de creado y aquí en YouTube, así que pueden ver ese video que lo realicé hace mucho tiempo, la verdad hace varios años, 14 años creo, o 13 años atrás, en donde explicaba cómo utilizar el protoboard, también llamado breadboard, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar en esta parte. Vamos a usar, como siempre, obviamente, la lámpara. Esta es una lámpara de auto de 12 voltios, 1.4 amperios, como han visto. Le he vuelto el cable al negativo. Esto es lo que vamos a utilizar en unos minutos, ¿ok? ¿Qué más? Vamos a utilizar
una resistencia de 1K, pero ahora, para que vean, voy a utilizar una resistencia de medio watts. Aquí hemos usado una resistencia de 1/4 de watt para que vean la versatilidad que pueden utilizar cualquier resistencia, no solamente de 1/4, sino también, miren la diferencia, de medio watts. Voy a dejarlo por acá. Y no solamente ello, voy a utilizar este diodo flash bicolor, es un diodo especial. No voy a usar el diodo LED que he usado acá, para que vean la funcionalidad y la versatilidad que podemos utilizar cualquiera de los diodos. Pueden utilizar un diodo rojo o un verde o un azul de cualquier color, pero también pueden utilizar un diodo bicolor flash como este. Este diodo flash bicolor es de dos colores, obviamente rojo y verde. Pueden utilizar cualquiera. ¿Ok? ¿Qué más vamos a utilizar? Unos cables de conexión para el breadboard. Y este cable blanco va a ser las veces de fusible, ¿no? No voy a utilizar un fusible como este, para que tengan una idea, para que cuando produzcamos el cortocircuito y lo volvamos a habilitar, se encienda la lámpara o se encienda el LED bicolor. ¿Ok? Para esta prueba vamos a utilizar este puente rectificador más pequeño de 1 amperio. Miren, este es prácticamente el mismo, este de acá. No vamos a utilizar este para que puedan ver también que pueden utilizar cualquier puente rectificador. Ok, vamos a empezar entonces. Vamos a ponerlo esto por acá. Y aquí tenemos el diagrama que les expliqué en la sección anterior, pero en papel, para guiarnos rápidamente. Tenemos el puente rectificador que tiene 4 pines, el positivo, el negativo y los 2 pines laterales que son los pines, como les decía en la parte técnica, los pines de corriente alterna, por donde ingresa la corriente alterna. Recuerden que el puente rectificador lo que hace es rectificar una señal de corriente alterna y entregar a la salida pulsos en corriente continua que luego pueden ser filtrados por un condensador si así lo desean. ¿Ok? Entonces vamos a empezar de acuerdo al circuito. Tenemos aquí, ahora entre el positivo y el negativo tengo que poner la resistencia del diodo, pero como somos más nice, para que tengan en cuenta este detalle, la posición de los componentes puede ser invertida. Pueden poner el diodo adelante y la resistencia después, como lo vamos a hacer acá, para que vean que no necesitan seguir el procedimiento tal cual, conociendo los conceptos de electrónica, porque la resistencia es una resistencia limitadora. Puede ir la resistencia atrás y el diodo arriba, que es lo que vamos a hacer en estos momentos. El positivo, en este caso, va a ir el diodo, este diodo bicolor flash. El positivo es el pin más largo, que es el de la derecha. Por lo tanto, yo aquí lo voy a conectar así. Sí, vamos a ponerlo así. Y luego la resistencia va en serie, iría al pin negativo del puente de diodos, o sea aquí, en serie con la resistencia, ¿no? Vamos a ponerlo, la resistencia de medio watts. Vamos a ponerlo así. Listo. Ahí están viendo. Y ahora vamos a ponerlo más arriba para que lo logren ver. Y ahora vamos a poner el fusible. Como les decía, el fusible es el cable blanco. Y el fusible debería ir en los extremos de los pines de corriente alterna, ¿no? En paralelo. Entonces aquí tenemos el fusible, va acá, a este punto, en la entrada de señal de corriente alterna. Y aquí también. Ahí están viendo. Perfecto. Luego de ello vamos a extender el cable para poder conectar la carga. La carga va en un extremo en serie con el fusible. En este caso la carga de 12 voltios va en serie con el fusible, y por lo tanto yo voy a conectar aquí, ¿no? Para verlo mejor. Ahí están viendo. Aquí vamos a extender la conexión a este lado, y en este extremo yo voy a conectar, para este caso, el positivo de la lámpara. A decir verdad, estas lámparas no tienen polaridad. Igual pueden conectar el blanco o el positivo, el negativo, el blanco o el marrón en cualquier lado. Vamos a respetar la polaridad, y por lo tanto este vendría a ser el positivo de la lámpara. Conectamos aquí. Y finalmente aquí va a ir la conexión, ¿no? Vamos a ponerlo acá. La conexión, en este caso, de la entrada de la fuente de alimentación, ¿no? Este punto de aquí, ¿no? Este punto de aquí, para la alimentación en negativo. Y ahora nos está faltando solamente el cable de la alimentación, el positivo de la fuente, que en este caso iría al otro extremo del fusible, en este caso en el pin blanco. Vamos a conectar este cable, ¿no? Este cable de aquí, conectarlo acá, ¿no?
La parte de arriba lo vamos a conectar aquí. Miren. Ahí. Ahí están viendo. Y ahí estamos listos ya para hacer la prueba técnica, ¿no? Ahí está la lámpara, que es prácticamente el mismo circuito que ya le hemos explicado en la parte anterior. Ok, ahora vamos a conectar la fuente de alimentación de 12 voltios, vamos a ampliar la toma para que ustedes lo puedan ver con mejor detenimiento. Pues bien, ahora sí estamos listos para la parte final, la parte práctica con el protoboard y nuestra fuente. Tenemos el circuito ya conectado tal cual como se lo he explicado en el protoboard, y ahora lo que voy a hacer es conectar la fuente de alimentación aquí, a los extremos, positivo de la fuente, negativo de la fuente, 12 voltios. A la hora que encendamos la fuente, lo que va a pasar es que, como hemos visto, la lámpara se va a encender, esta lámpara de 12 voltios, 1.4 amperios, se va a encender, va a consumir su cantidad de corriente, es una lámpara incandescente, va a incandecer, va a trabajar sin ningún problema. Pero cuando se produzca un cortocircuito, ese cortocircuito lo vamos a simular retirando este cable blanco que vendría a ser el fusible. Estamos simulando que el fusible se quemó, y cuando se produzca el cortocircuito, la lámpara se va a apagar y el LED bicolor se va a encender conmutando entre rojo y verde, y van a darse cuenta que la corriente de consumo es mucho menor cuando trabaja en este modo de cortocircuito, en donde el fusible se fundió y nos está indicando que se produjo un cortocircuito y el fusible está abierto con la indicación del LED bicolor encendiendo y apagando. Ok, vamos a conectar la fuente acá de 12 voltios. Está apagada en estos momentos, ahí. Y ahora la voy a encender. Vamos a encender la fuente y la lámpara se va a encender. ¿Están viendo? Miren el consumo, cerca de 1.4 amperios, 1.343 amperios, la cantidad de watts, ahí están viendo. El LED bicolor está apagado y vamos a simular desconectar el cable, es decir, abrir el fusible. Yo abro el fusible, se apaga la lámpara, ¿no? Y el LED bicolor me indica que se produjo un cortocircuito y que el fusible está abierto. Miren, ahí están viendo. ¿Ven? Y no solamente ello, ahora miren el consumo, sigo teniendo los 12 voltios, pero miren el consumo, como está conmutando entre rojo y verde, el consumo es muy, pero muy pequeño, 1 miliamperio. ¿Qué les pareció? Extraordinario, ¿no? Ahora, si yo retorno y restablezco poniendo un nuevo fusible, automáticamente la lámpara se enciende y se apaga el LED bicolor, y si nuevamente yo retiro el fusible o se quemó por alguna razón, se abrió, se fundió, automáticamente me indica que el fusible se quemó a través del encendido y el apagado de este LED bicolor. Como les dije, pueden usar un LED bicolor o un LED convencional sin ningún problema, y de esta manera hemos aprendido un poco más de electrónica, no solamente mostrándoles las conexiones, sino también analizando la parte del diagrama esquemático y también realizándolo en protoboard. Hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Ingenio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si ustedes realmente aman la electrónica como yo y desean apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a mi video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoyar este canal y podemos hacer que tanto ustedes y este humilde servidor podamos crecer juntos. Asimismo les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video están los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.